Si bien los padres esperan con ansias que su bebé pronuncie su primera palabra, cuando esto no sucede genera preocupación. Pero en ocasiones los problemas de lenguaje no siempre están relacionados con un desarrollo tardío. A medida que un niño crece, va aprendiendo todo del mundo que le rodea. Algunas cosas las aprende porque se las enseñamos y otras, como el caminar, las aprende por instinto. A hablar aprenden sin que les enseñemos, por imitación, por ser capaces de asociar las palabras con personas u objetos y repetirlas para hacer aquello que los seres humanos más necesitamos: comunicarnos. Las primeras palabras suelen ser mamá y papá, y después de estas dos vienen todas las demás. ¿Cuándo? Depende. No todos los niños empiezan a caminar a la misma edad y no todos los niños empiezan a hablar en el mismo momento, así que en principio no debemos obsesionarnos con el momento en que nuestro bebé empiece a hablar. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya un límite a partir del cual pueda haber algún problema, y por eso, cuando no se sabe cuál es ese límite, podemos estar dejando pasar una oportunidad muy valiosa de empezar a ayudarle antes. Esto es lo que sucedió con Jackson, un niño que a sus 6 años no había podido desarrollar un lenguaje propio de su edad. Jackson tenía apenas un mes de haber nacido cuando lamentablemente sufrió un accidente cerebrovascular. En recién nacidos, este es el resultado de un evento de privación de oxígeno a causa de que un coágulo provoca una reducción en el flujo de sangre oxigenada. A Jackson debió suministrársele rápidamente un tratamiento con medicamentos anticoagulantes para prevenir daños mayores. Los bebés que sufren un accidente cardiovascular isquémico muchas veces corren el riesgo de sufrir otro, porque la lesión existente al cerebro debilita las células cerebrales y hace que puedan sangrar. Cuando los tejidos tienden a sangrar, también son susceptibles a mayor coagulación. Los anticoagulantes disminuyen el riesgo de coágulos adicionales y ayudan a estabilizar la condición del bebé. Jackson también fue sometido a una terapia de hipotermia, un proceso donde se enfría el cerebro del bebé lo suficiente para frenar el metabolismo y ayudar al cerebro a repararse. En poco tiempo, el bebé logró reponerse a este inesperado y angustiante episodio, y su crecimiento era como el de cualquier bebé. Tenía sus reflejos activos, hacía seguimiento visual y auditivo para ver los objetos que estaban a su alrededor e intentaba alcanzarlos. Aprendió a voltearse con facilidad, jugaba con sus manos y reconocía a sus padres. Pronto comenzaría a gatear y a permanecer sentado por sí solo para luego dar sus primeros pasos. Sin embargo, había algo que llamaba la atención de sus padres, y es que, aunque había empezado a balbucear algunos sonidos, Jackson había llegado a su primer año de edad sin poder pronunciar una palabra. Los abuelos le decían que no tenían de qué preocuparse, pues no todos los niños se desarrollan a un mismo ritmo, pero ellos sabían que algo no andaba bien, aún más considerando el evento que había sufrido el pequeño al nacer. Tras ser llevado a su consulta médica de rutina, el pediatra les explicó a los padres de Jackson que su dificultad en el desarrollo del lenguaje podría estar atribuido al accidente cerebrovascular que había sufrido. Como las células nerviosas en el cerebro de un recién nacido aún están formando conexiones entre sí, si una parte del cerebro es dañado, algunas de las funciones cerebrales pueden verse afectadas. Posibilita que los niños que han experimentado un ACV crezcan con menor discapacidad. Sin embargo, en ocasiones puede resultar en complicaciones como discapacidades intelectuales y del desarrollo, retrasos en la oralidad y trastornos del lenguaje. Por sugerencia de su pediatra, Jackson fue remitido a un especialista con quien inició una terapia de lenguaje que consistía en ejercicios respiratorios donde realizaba movimientos simples y repetitivos, incorporando sonidos. Ejercicios que abarcan diversidad de movimientos como giros con la lengua en todas las direcciones, estirar la lengua, llevarla al paladar superior, comer goma de mascar y tocar todos los dientes con la punta de la lengua, pronunciar las vocales, jugar con sílabas y articular frases. Pese a que Jackson asistía rigurosamente a cada una de sus citas y cumplía con cada una de las actividades que su terapeuta le asignaba, este no mostraba una mayor mejoría. A sus 6 años de edad, su lenguaje era propio de un niño de 1 año. A sus padres les costaba entenderle y a menudo se equivocaban con alguna petición que el niño les hiciera.
Esto les frustraba mucho, pues sentían que no estaban siendo buenos padres y ni siquiera lograban entender a su hijo. El niño, que ya estaba en edad escolar, a pesar de tener los conocimientos propios de su edad, no podía avanzar a causa de su poca destreza en el habla. Sus compañeros de clase y maestras también tenían dificultad para entenderle, y esto ocasionó que poco a poco Jackson se retrajera y aislara de su entorno. Esta situación le estaba afectando no solo a nivel social, sino emocional, y sus padres estaban realmente preocupados. ¿Qué más podían hacer por su hijo si ya lo habían intentado todo? Una mañana, Jackson despertó y fue corriendo a la habitación de sus padres. Emocionado y entre gestos, les enseñaba que uno de sus dientes se había aflojado. Sus padres sonrieron y sabían que el momento de llevar a su pequeño hijo al dentista había llegado. Esa misma semana pautaron la cita. Era su primera visita al dentista, pero sus padres le habían enseñado desde pequeño lo importante que era mantener una excelente higiene bucal para el cuidado de unos dientes sanos, fuertes y relucientes. Por esta razón, Jackson no sintió miedo al llegar al consultorio. Amy era amiga de la familia y su dentista desde hacía varios años. Incluso había hecho un par de limpiezas dentales a la madre de Jackson cuando ésta estaba embarazada de él, por lo que para ella resultaba realmente especial y un privilegio el tener en su silla al pequeño Jackson. Sin embargo, lo que sería la primera consulta de control de Jackson con su dentista terminaría siendo el día en el que encontrarían solución a su mayor problema, y no se trataba precisamente del diente flojo que lo llevó hasta allá. Mientras Amy realizaba una revisión exhaustiva de los dientes de Jackson, observó algo que le llamó su atención. La parte inferior de la punta de su lengua estaba unida a la base de su boca. Esta condición se conoce como anquiloglosia o frenillo corto, un trastorno que normalmente está presente en el nacimiento y que restringe el rango de movimiento de la lengua. La lengua va pegada al fondo de la boca por una banda de tejido llamada frenillo lingual y, por lo general, este se separa antes del nacimiento para que la lengua tenga un rango de movimiento libre. Pero cuando el frenillo es corto y grueso, permanece adherido al fondo de la lengua, dificultando entre otras cosas el desarrollo del habla del niño. Amy le mostró esto a los padres de Jackson y les preguntó si se habían dado cuenta de ello, pero ambos estaban sorprendidos. Claramente no lo habían detectado y su pediatra tampoco les había comentado nada al respecto. Afortunadamente, este trastorno es fácilmente tratable con una cirugía simple que no implica mayores riesgos ni complicaciones. Amy se ofreció a realizar esta cirugía en su consultorio, que consistía en cortar y liberar el frenillo pegado bajo la lengua. La operación no duró más de 2 horas, pero los resultados fueron increíbles. Jackson comenzó a hablar como un niño de su edad, sus palabras se entendían con claridad, era impresionante. Sus padres y él mismo estaban sumamente agradecidos con Amy por haberle devuelto a Jackson la capacidad para comunicarse como siempre había querido. Después de esto, Jackson pudo nivelarse escolarmente y asistir al grado que realmente le correspondía de acuerdo a su intelecto, y para sorpresa de muchos desarrolló una pasión por el canto de la que nadie se había percatado. Incluso al poco tiempo llegó a formar parte del coro de su escuela y le gustaba dedicarle canciones a su mamá cada día. Jackson se volvió un niño muy comunicativo, siempre tenía una anécdota que contar a sus padres sobre cómo había sido su día en el colegio o lo que sentía o pensaba en relación a una situación en particular. Su vida cambió, ahora es un niño muy sociable, feliz y muy parlanchín. Una historia con un final feliz, pero que durante 6 años estuvo cargada de momentos difíciles. A su corta edad, Jackson tuvo que hacer frente a la frustración de no poderse comunicar. Lamentablemente, su pediatra no se percató de esta visible condición que le afectaba y, por el contrario, le hizo asistir a muchos años de terapias que no mostraban los resultados que esperaban, sencillamente porque ese no era el problema. Afortunadamente, Amy se tomó el tiempo para mirar un poco más allá y darle así la oportunidad de expresarse y compartir sus ideas. Ahora cuéntanos tú, ¿qué piensas de la historia de Jackson? ¿Habías escuchado antes sobre la condición de frenillo corto? ¿Conoces a alguien que lo haya padecido antes? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado nuestro video, por favor, déjanos un me gusta. De esa manera nos ayudas a continuar desarrollando nuevos contenidos pensados en lo que te gusta.
Y si aún no te suscribes, ¿qué esperas? Haz clic en la campanita y así podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video nuevo. De esa forma podrás estar seguro de que serás la primera persona en enterarse de las más asombrosas historias del Internet. ¡Hasta la próxima!